Imagina por un momento que cada letra que has aprendido a leer fuera también una ventana hacia lo invisible, que cada trazo tuviera el poder de invocar fuerzas que duermen en las profundidades de la existencia. Detente aquí. Respira. Porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente historia antigua, sino una llave que puede abrir puertas que creías selladas para siempre. En las brumas del norte, cuando el mundo era joven y los hombres aún recordaban el lenguaje de las piedras, existió una sabiduría que trascendía las palabras tal como las conocemos. Las runas no eran meramente símbolos grabados por manos humanas en la corteza de los árboles o en la frialdad del granito. Son algo mucho más profundo. Son las huellas dejadas por lo sagrado cuando toca lo material, son los ecos de un diálogo eterno entre lo visible y lo invisible. Cuando observas una runa, cuando verdaderamente la observas, no estás mirando simplemente un trazo angular tallado en madera o piedra. Estás contemplando un fragmento de la arquitectura misma del cosmos, una de las formas primordiales a través de las cuales la realidad se estructura y se revela. Los antiguos nórdicos lo sabían. Sus chamanes, sus volvas, sus sabios, no inventaron las runas. Las descubrieron. Las recibieron. Existe una historia, susurrada en las sagas más antiguas, de cómo Odín, el dios tuerto, colgó de Yggdrasil, el árbol del mundo, durante 9 días y 9 noches, traspasado por su propia lanza, sin comida, sin agua, muriendo y renaciendo en cada instante de esa agonía sagrada. Y en el momento más profundo de su sufrimiento, cuando el ego se disolvió por completo, cuando la personalidad se desintegró como humo en el viento, entonces las vio. Las runas se revelaron ante él, no como símbolos externos, sino como las estructuras íntimas de la realidad misma. Esta no es una metáfora poética para decorar una historia. Es una descripción precisa de cómo opera la percepción cuando trasciende los límites ordinarios de la conciencia. Las runas existen en un estrato de la realidad que normalmente permanece oculto a nuestros sentidos condicionados. Son arquetipos vivientes, patrones energéticos que subyacen a toda manifestación. Cuando los antiguos las grababan en sus amuletos, en sus armas, en los umbrales de sus hogares, no estaban simplemente decorando objetos. Estaban creando puntos de contacto entre dos mundos, estaban estableciendo canales a través de los cuales lo invisible podía fluir hacia lo visible. Cada runa es una puerta. Alhith, con su forma que evoca brazos alzados hacia el cielo, no solo representa protección en el sentido mundano. Encarna la postura del ser humano que se reconoce como puente entre la tierra y el cielo, que comprende su función como canal para las fuerzas superiores. Cuando un guerrero vikingo grababa Alhith en su escudo, no estaba pidiendo protección como un niño asustado. Estaba declarando su naturaleza como guardián, como aquel que se mantiene firme en el umbral entre los mundos. Feu, la primera runa del Futhark, aparenta hablar de ganado, de riqueza material. Pero su verdadera enseñanza es mucho más sutil. Representa el fuego primordial de la creación, esa chispa inicial que transforma la potencialidad en manifestación. Cuando los comerciantes nórdicos la marcaban en sus transacciones, no estaban simplemente bendiciendo sus negocios. Estaban reconociendo el principio sagrado del intercambio, la danza eterna entre el dar y el recibir que mantiene el equilibrio cósmico. Y aquí llegamos al corazón del misterio. Las runas funcionan porque operan según las mismas leyes que gobiernan el funcionamiento de la conciencia humana. No son superstición primitiva. Son tecnología espiritual. Cuando grabamos o contemplamos una runa, estamos activando patrones específicos en las capas más profundas de nuestra psique, estamos despertando resonancias que conectan nuestro ser individual con las fuerzas arquetípicas que moldean la realidad. Los rituales antiguos lo sabían. Cuando un volva, una sacerdotisa vidente, arrojaba las runas sobre un paño blanco bajo la luz de la luna, no estaba consultando el futuro como si fuera un horario de trenes. Estaba entrando en estado de comunión con las corrientes ocultas que tejen el destino.
Las runas que caían no predicían el futuro, lo revelaban. No le decían lo que iba a pasar, sino lo que ya estaba sucediendo en los niveles más profundos de la existencia, aquellos estratos de la realidad donde el tiempo se curva y el pasado, presente y futuro coexisten en una danza eterna. Esta es la razón por la que las runas siguen vivas hoy, por la que su poder no se ha desvanecido con los siglos. No son reliquias de un pasado muerto. Son llaves para acceder a dimensiones de la experiencia que trascienden el tiempo histórico. Son instrumentos para despertar aspectos dormidos de nuestra propia naturaleza esencial. En nuestro mundo moderno, saturado de información pero hambriento de sabiduría, las runas ofrecen algo que la tecnología nunca podrá proporcionar: conexión directa con los patrones fundacionales de la existencia. Cuando meditas con una runa, cuando la contemplas en silencio, permitiendo que su forma se grabe en las profundidades de tu conciencia, algo comienza a cambiar. No inmediatamente, no de manera espectacular, sino como el agua que penetra lentamente en la piedra, transformándola desde adentro. Pero escucha bien. Las runas no son juguetes para curiosos ni herramientas para satisfacer deseos superficiales. Son compañeras de aquellos que están dispuestos a emprender el viaje hacia las profundidades de sí mismos. Requieren respeto, paciencia, humildad. No revelan sus secretos a quien se acerca con prisa o con hambre de poder. Se abren solo ante aquel que viene con el corazón sincero y la mente serena, dispuesto a escuchar más que a pedir, dispuesto a recibir más que a tomar. La verdadera magia de las runas no radica en su capacidad para alterar las circunstancias externas, aunque esto pueda ocurrir como efecto secundario. Su poder real reside en su habilidad para transformar la percepción, para abrir ventanas en la conciencia que permiten ver la realidad desde perspectivas más amplias y profundas. Cuando trabajas genuinamente con las runas, no cambias el mundo, cambias tu relación con el mundo. Y al cambiar esta relación, todo cambia. Cada trazo de una runa contiene milenios de contemplación humana, siglos de meditación silenciosa de aquellos que buscaron comprender los misterios de la existencia. Cuando trazas Kenath, la runa de la antorcha, no estás simplemente dibujando líneas. Estás conectando con generaciones incontables de buscadores que han mantenido viva la llama del conocimiento interior. Estás añadiendo tu propia comprensión a una cadena dorada de sabiduría que se extiende desde el pasado más remoto hasta el futuro más distante. Las runas nos enseñan que la realidad tiene capas, que lo que percibimos con los sentidos ordinarios es solo la superficie de un océano infinitamente profundo. Nos recuerdan que somos seres multidimensionales navegando por un cosmos multidimensional, que nuestras mentes racionales, por valiosas que sean, son solo una pequeña parte de nuestro equipamiento perceptual total. En los bosques del norte, grabadas en monumentos de piedra que han resistido el paso de los milenios, las runas siguen susurrando sus mensajes a quien sabe escuchar. No hablan en el lenguaje de la mente analítica, sino en el idioma más antiguo de todos, el lenguaje del alma. Es un idioma que todos conocíamos antes de aprender a hablar, un idioma que recordamos en los sueños más profundos, en los momentos de silencio más completo, en esos instantes de gracia donde todo cobra sentido sin necesidad de explicaciones. El mundo moderno nos ha enseñado a desconfiar de este lenguaje silencioso, a valorar solo lo que puede ser medido, pesado, cuantificado. Pero las runas nos invitan a recordar que las verdades más profundas no se pueden capturar en fórmulas ni reducir a datos. Solo pueden ser vividas, experimentadas, integradas en la fibra misma de nuestro ser. Cuando los antiguos escandinavos se reunían alrededor del fuego en las largas noches de invierno, cuando los ancianos relataban las historias sagradas mientras las runas talladas en los postes de la casa proyectaban sombras danzantes en las paredes, algo mágico sucedía. El velo entre los mundos se hacía más delgado, y por unos instantes preciosos, la comunidad toda entraba en contacto con las fuerzas invisibles que guían el destino humano. Esa magia no se ha perdido. Sigue disponible para quien se acerca con la actitud correcta, con el corazón abierto y la mente receptiva. Las runas no han cambiado. Siguen siendo lo que siempre fueron,
ventanas hacia lo sagrado, puentes hacia lo eterno, llaves para abrir las puertas de la percepción. Pero tal vez la pregunta más importante no es cómo funcionan las runas, sino por qué el alma humana resuena tan profundamente con estos símbolos ancestrales. Tal vez la respuesta se encuentra en que las runas no son realmente externas a nosotros. Tal vez son reflejos de estructuras que ya existen en las profundidades de nuestra propia conciencia, arquetipos que llevamos grabados en el alma desde antes del nacimiento. En el silencio que sigue a estas palabras, cuando el eco de la última frase se desvanece en el aire, permanece una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que las piedras antiguas tienen que decirte?